Bien, en este ejemplo tenemos la siguiente situación problemática: calcular el área de un triángulo isósceles sabiendo que el lado desigual mide 12 centímetros y el ángulo opuesto a este 100 grados. Bien, lo que vamos a hacer entonces es realizar primeramente una figura de análisis, ¿sí? Y en los triángulos, ¿sí?, el área de los triángulos es base por altura sobre 2. Entonces, sabiendo esto, ¿sí?, que el área es base por altura sobre 2. Algunos datos tenemos, ¿sí? Por ejemplo, que la base es igual a 12 centímetros, ¿sí? Y que la altura no la tenemos, está bien, pero sí que el ángulo opuesto a la base es de 100 grados. ¿Sí? Entonces tenemos que el ángulo opuesto a la base es igual a 100 grados. Bien, tenemos que averiguar la altura. Algo que tenemos que tener presente respecto de esto es que si la altura en un triángulo isósceles, ¿sí?, la altura en un triángulo isósceles hace de bisectriz, ¿sí?, es bisectriz del ángulo, ¿sí?, opuesto, ¿sí?, de ese ángulo que atraviesa. Entonces, lo que sabemos es que si bien este ángulo mide 100 grados, al ser la altura bisectriz, cada uno de estos ángulos mide 50 grados. Entonces, ¿sí?, acá vamos a notar entonces que este ángulo mide 50 grados. Y además hace de mediatriz. ¿Sí? La altura en un triángulo isósceles es mediatriz. ¿Qué significa? Que divide el segmento en dos partes iguales. Por lo tanto, ¿sí?, esta mitad va a ser de 6 centímetros. ¿Sí? Y esta otra mitad también de 6 centímetros. Ahora, una vez que ubicamos todos estos datos, lo que vamos a hacer es tratar de averiguar la altura, y para ello vamos a emplear lo que son las razones trigonométricas. Tengo que pensar cuál es la razón que más me conviene emplear para averiguar h. Tengo el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Tengo el ángulo y también tengo, ¿sí?, no tengo nada más. Entonces, ¿sí?, la hipotenusa no la tenemos. Tenemos solamente, ¿sí?, este cateto y el ángulo. Por lo tanto, si yo quiero averiguar el cateto adyacente, la razón que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es tangente, ¿sí? Esto relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, para resolver voy a reemplazar por los datos que tengo. Esto es tangente de 50 grados, porque el ángulo alfa mide 50 grados, es igual a 6 centímetros, ¿sí?, 6 centímetros, que es lo que mide ese cateto, sobre la altura que es el cateto adyacente a ese ángulo. Despejando, vamos a obtener que h es igual a 6 centímetros sobre la tangente de 50 grados. Y haciendo esta cuenta obtenemos cuál es la longitud, ¿sí?, la medida que tiene h, obteniendo 5,035 centímetros. Bien, acá no terminó el problema. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que averiguar es el área. Entonces, ahora sí vamos a utilizar la fórmula del área y vamos a reemplazar por todos esos datos que ya
averiguamos, y bueno, y algunos dados como la base. La base mide 12 centímetros. La altura mide 5,035 centímetros. Y todo eso lo tengo que dividir entre 2. De lo cual va a resultar que el área de este triángulo es 30,208, ¿sí?, centímetros cuadrados. Recuerden que estamos hablando del área y de esta manera, ¿sí?, concluimos el problema.